Hola a todos, bienvenidos a esta nueva videoentrevista auspiciada o respaldada por el Benecere, Centro de Intervención para el Bienestar Físico y Mental. En esta ocasión, para esta entrevista nos acompaña el doctor Cesario Ibarra Holguín. Él es investigador de un municipio del interior del estado de Durango, de Santiago Pasqueo Durango, miembro del Sistema Estatal de Investigadores, doctor en Pedagogía. Sí, tiene varias publicaciones en temas relacionados con adicción al Internet, educación socioemocional y otros temas parecidos. E inclusive participa en el grupo de investigación Benecere con este tipo de investigaciones alrededor de este tema. Y bueno, el tema que hoy nos atañe y que hoy queremos comentar es el de educación socioemocional, que él ha hecho ya algunas investigaciones al respecto. Pero antes de eso, le doy la bienvenida al doctor Cesario. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. A sus órdenes, doctor. Bien, como les decía, el doctor Cesario ha hecho varias investigaciones y son temas que nos interesan dentro de lo que es BNCR, pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de uno en particular, que es educación socioemocional, ¿sí? Del cual, como ya comenté, le he hecho algunas investigaciones al respecto. Cabe mencionar que este tema, de repente, en las últimas décadas agarró algo de popularidad. Primero se hablaba de inteligencia emocional y después ya se acuñó el término educación emocional, algunos hablan de socioemocional, y se empezó a meter en el discurso de las políticas educativas y llegó hasta las escuelas. Y obviamente en este contexto, pues los investigadores tienen algo que decir y que hacer, ¿va? En relación a la educación socioemocional, pero sobre todo, que este es el punto sobre el cual vamos a girar el día de hoy con el doctor Cesario, es en un nivel muy específico como es educación media superior. Recordemos que a nivel general, cuando se habla de investigación, eh, los niveles más descuidados para investigar son precisamente el de educación media superior y educación media básica. Se investiga mucho en educación superior, se investiga mucho en educación básica, pero lo que es media básica y media superior son los más descuidados. Y el doctor Sario tiene toda su experiencia en educación media superior y aparte tiene investigaciones en ese nivel. Entonces creemos que es la persona idónea para comentar al respecto con nosotros. Y bueno, no vamos a entrar a discutir esto de la educación socioemocional así en frío. Primero que nada, pues sí quisiera yo empezar con una pregunta central que el doctor Isario nos podría responder. ¿Por qué ahorita, en este momento, consideramos importante hablar o abordar la educación socioemocional en el nivel de educación media superior? Estamos hablando bachilleratos, preparatoria. ¿Por qué es importante esto de la educación socioemocional en este nivel? Muchas gracias, doctor. Bueno, considero que es importante porque precisamente es la edad idónea en la que el alumno trae bastantes conflictos, ya sea que ellos mismos los adquieren o son producto de la interacción con su familia, con sus semejantes, con sus amigos, con sus pares, ¿verdad? Y van y los reflejan en el aula. Y a veces uno como docente no se percata o no está como que muy alerta a esos llamados o esas pues signos en lo que podríamos considerar como una problemática emocional, porque pues se centra uno mucho en sus planes y programas, en su trabajo, en desarrollar bien la clase y aparte, bueno, pues es importante mencionar que se debe de considerar que la educación socioemocional en la educación media superior es promover un desarrollo integral en el alumno, mejorar el rendimiento académico y prevenir ciertas conductas de riesgo que podrían también aparecer ciertos escarceos con algunas sustancias tóxicas, ¿verdad? Y todo eso es importante atenderlo en el momento. De ahí la importancia de que se le debe de dar a la educación socioemocional en esta etapa o en estas edades de educación media superior, doctor. En ese sentido, esto estamos hablando y queremos entender que es importante para muchos aspectos, inclusive este último aspecto que mencionas, ¿verdad? Como más para carácter preventivo de que se pueda caer en algunos factores de riesgo como la adicción y otro tipo de problema, sin contar otros muchos, ¿verdad? Como la ideación suicida y otros más que aparecen por ahí. Y entonces estamos conscientes de que es importante y lo estás refrendando ahorita su importancia. Pero entonces, ¿a qué podríamos ¿a qué podríamos atribuir el hecho de que se le dé poca importancia en el nivel medio superior a la educación socioemocional? ¿A qué se debe? Sí, doctor, mire, de forma histórica o históricamente se ha considerado la escuela como nada más un lugar donde se promueven los conocimientos
técnicos o conocimientos de aprendizajes. Y la educación socioemocional se le deja a la familia o a otras instancias y se cree que nada más con que el alumno vaya bien formado en valores, que ya sabemos que en muchas ocasiones no es el caso. Claro que sí hay sus honrosas excepciones, ¿verdad? Pero muchas de las veces nosotros como docentes o como sistema educativo pensamos que esa cuestión de la educación socioemocional debe de ser únicamente problema de la familia o del seno familiar y no lo atendemos en su medida como debe de ser. No se le da el énfasis porque, como repito, solo el énfasis está puesto en adquirir conocimientos académicos, en las asignaturas que se llevan, cumplir con el programa. Este, cabe mencionar que muchas veces estamos sobrecargados de actividades y a veces decimos, no, es que por falta de tiempo no puedo yo atender cuestiones socioemocionales de los alumnos. Yo quiero cumplir con mi programa, con mi secuencia y terminar de manera, pues en el tiempo y forma, mi planeación, ¿verdad? Nada más que el alumno salga bien preparado en los conocimientos, pero ya la cuestión emocional como que la dejamos a un lado, no le damos mucha importancia. Aparte también, pues muchos maestros tenemos ese discurso de que no estamos preparados para llevar a cabo esa asignatura o ese proceso socioemocional en el aula. Decimos, no, es que yo no tengo la preparación, déjenselo a los maestros de psicología o a los docentes que se encargan del área de orientación. Yo nada más pues, con mi materia, mi asignatura y nada más, porque eso me quita tiempo, ¿verdad? Y esa es una percepción errónea que tenemos muchas de las veces, delegar responsabilidades únicamente también a la familia, ¿verdad? Eh, También pensamos que cómo vamos a evaluar esa materia, cómo se va a evaluar, cómo se va a llevar a cabo, cómo la voy a hacer yo para cómo voy a proporcionar pues un número, un numeral, una calificación, si muy apenas tengo yo con mi asignatura, ¿verdad? Y pues también hay otras cuestiones como la resistencia al cambio. Muchas veces los docentes nos resistimos, decimos que no, pues es que eso no me corresponde a mí. Yo soy de matemáticas, yo soy de inglés, yo soy de historia, yo doy este tipo de asignaturas. Y pues quizás también tenga mucho que ver con las cuestiones políticas, de política educativa que se promueven en las instancias, como en este caso educación media superior, pero sí creo que se debería de dar más importancia a este tipo de proceso que es la cuestión de la educación socioemocional, doctor. Eh, Entonces, bajo esta lógica de lo que nos estás planteando, yo pensaría que una posibilidad pudiera ser que se incluya como una asignatura desde los planes de estudio. No sé Así. si tú lo consideres bajo esa misma lógica o cómo consideras tú que debería incorporarse a educación media superior la educación socioemocional. Sí, sí, desde luego, yo siempre he pensado, bueno, siempre he considerado desde que empecé a escribir acerca de este tema, que me llamó mucho la atención en lo personal, la educación socioemocional, como una asignatura específica que se incluye en los planes y programas y que se le dé también sus 3 horas o 4 horas, no sé, a la semana, como algo que ya se debería de llevar a cabo para considerarla, porque sí es algo que se debe de formalizar y debe de sistematizarse, eh, porque si no, seguiríamos quitándole la importancia que le damos. Ya cuando vemos el problema encima de los alumnos, entonces sí queremos solucionarlo de la mejor manera, pero yo considero que sí debería de ser una asignatura que esté incrustada en los planes y programas para que haya realmente un desarrollo equitativo en la facilitación de esta asignatura, un lenguaje común que se hablara a todos de forma ya más común entre todos, comentarlo entre los docentes y no hacer como una asignatura aislada o un proceso aislado que está por ahí. Ah, pues llevamos educación socioemocional. Hoy la podemos llevar o la llevamos en otros tipos de asignaturas, como es el currículum ampliado, ¿verdad? Que dice que llevamos el programa de planes y práctica y colaboración ciudadana, humanidades, y no me recuerdo la otra, pero sí, más o menos se toca algo sobre la educación socioemocional.
También nos apoyamos en la cuestión de tutorías académicas o tutorías de acompañamiento que también nos sirve, pero son áreas o son asignaturas que se llevan 1 hora a la semana nada más. 1 hora por semana el alumno tiene que tomar esa asignatura. A veces, inclusive a veces no contamos con los recursos suficientes o recursos muy limitados. Entonces sí sería importante considerar que la educación socioemocional sea una asignatura que esté en el plan de estudios de educación media superior. Y pues así ya de esa manera se le podría dar un seguimiento y podría haber una evaluación más efectiva en cuanto a los resultados que se obtienen de los objetivos de aprendizaje definidos en esa área o en esa asignatura que si se pudiera, sería de esa forma. Más o menos sería, doctor, lo que considero. Bien, entonces estamos recapitulando, estamos hablando que la educación socioemocional en educación media superior también es una tarea importante, es algo que tenemos que hacer, o sea, no por ser nivel medio superior estamos desligados de la situación. Hay que ver que también esto no se le ha dado la importancia que se requiere, a pesar de que reconocemos que es muy importante, perdón, y también vemos que hay la necesidad de hacerlo más formal a través de una asignatura. Bien, doctor Cesario, si quisiera agregar algo más, esta videoentrevista, que así la hacemos breves para poder difundirlas con mayor presencia en las redes, algo más que quisiera agregar sobre este tema de la educación socioemocional en lo que es el nivel de educación media superior. Sí, gracias. No, pues nada más que, pues sí atender los aspectos importantes de esta edad, propios de esta edad, entre los 14 y 18 años más o menos, donde el alumno pues a veces nos lleva su problemática al aula y no nos damos cuenta, poner más énfasis. Decía alguien que si no había emoción, no había aprendizaje, y creo que tiene mucha razón, porque eh, si nosotros nos hacemos a un lado, pensamos que porque mi materia es la más importante, entonces estamos limitando una transversalidad de este proceso socioemocional que podría ser beneficioso porque evitaría muchísimas problemáticas a más adelante y a futuro pues el alumno estaría un poco más capacitado para poderse desenvolver en un aparato pues más productivo, que es a lo que conlleva este proceso educativo en sistema educativo nacional, donde el alumno pues se desempeñe con más empatía, con más valores, con más colaboración con sus semejantes, y sería colaborar de manera más efectiva y tendríamos muchísimo mejores resultados en el aula y fuera de ella. Esa sería una idea, doctor. Bien, gracias, doctor Cesario. Agradecemos al doctor Cesario esta participación, esta videoentrevista sobre el tema de educación socioemocional, donde él está trabajando y que esperamos siga trabajando. Ya el doctor Cesario acompaña este proyecto de Benecere desde sus inicios, donde estamos tratando de que este tipo de temas sean investigados con seriedad. Y sean investigados con seriedad, se hable con ellos de seriedad, no nada más puro discurso, puro verbo, como se dice coloquialmente, sino que haya datos duros sobre esto. Y sobre todo, como decimos, a un nivel de educación media superior que es importante. Aprovechamos para felicitar al doctor Cesario por su incorporación al sistema estatal de investigadores y estamos seguros que unos años a más tarde se podrá incorporar activamente en el sistema nacional de investigadores y qué mejor que con este tipo de temas, ¿verdad? Temas que tienen algo que decir sobre estas situaciones que la gente ignora. A veces creemos que es puro discurso y no es una realidad que nos enfrentamos cotidianamente. Bien, doctor Esario, ¿algo más que quisiera agregar ya para cerrar la videoentrevista? Pues no, nada más agradecerle mucho la atención prestada, doctor, por considerarme para esta entrevista. Sé que falta mucho por estudiar sobre este tema que para mí es muy relevante, muy importante y es algo que tiene mucho que aportar hacia la educación en el que estamos nosotros inmersos. En mi caso, como docente de educación media superior, Colegio de Bachilleres, plantel 10 de aquí de Santiago Papasquiaro, y pues agradecerle se ha tomado en cuenta yo en este caso, ¿verdad? Y claro, seguir adelante y aportando lo más que se pueda para este grupo beneficiario. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias, Cesario, gracias a los posibles espectadores de este video.
que esperamos les sea de utilidad. Sí, cerramos con esto nuestra presentación y les agradecemos su atención. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego, gracias.